Hay algo que quiero compartir contigo desde el inicio, algo que solo comprenderás plenamente si permaneces conmigo hasta el final de este camino que hoy emprendemos juntos. Es algo sobre el vacío, sí, pero también sobre lo que el vacío revela cuando dejamos de temerle. No te lo puedo decir ahora con palabras simples porque las palabras simples no alcanzan. Necesitas recorrer conmigo este trayecto interior. Necesitas detenerte en los silencios que vendrán, respirar con las pausas, sentir lo que se mueve en ti cuando hablo de lo que no se puede nombrar del todo. Al final, si permaneces, entenderás que el vacío no es lo que creíste, y que Dios tampoco. Y esa comprensión cambiará algo en ti, algo pequeño pero decisivo, algo que ya no podrás deshacer. Así que te invito a quedarte, a no abandonar cuando el camino se haga arduo o silencioso, porque lo mejor se revela solo a quien permanece. Permíteme empezar por lo más sencillo, por lo más cercano. El vacío. Todos lo hemos experimentado. Ese momento en que te sientas y no sientes nada, ni fe, ni consuelo, ni claridad. Solo un hueco, un espacio que duele precisamente porque no duele, porque es ausencia. Te has levantado muchas mañanas así, lo sé. ¿Has ido a la oración o simplemente has intentado estar contigo mismo y te has encontrado con nada? Con un silencio que no es paz, sino desconcierto, con una soledad que no es plenitud, sino vacuidad. Y entonces has pensado, como todos hemos pensado alguna vez, que Dios se ha ido, que te ha abandonado, que todo lo que creíste sentir antes era quizá imaginación, entusiasmo pasajero, autoengaño. Yo también lo he vivido. No te hablo desde la teoría ni desde los libros, aunque he leído muchos libros. Te hablo desde las mañanas en las que me he sentado a meditar y no ha venido nada. Desde las tardes en las que he buscado a Dios con desesperación y solo he encontrado eco. Desde las noches oscuras del alma, como las llamaba Juan de la Cruz, en las que todo lo que antes era luz se vuelve sombra y todo lo que antes era certeza se vuelve duda. Esas noches existen, son reales. No son fracaso espiritual ni señal de que vas por mal camino. Son parte del camino mismo, una parte imprescindible que nadie te cuenta cuando empiezas, porque nadie quiere asustarte, pero que aparece inevitablemente si de verdad te adentras en lo hondo. Déjame decirte algo importante. El vacío no es el enemigo. Esta es una de las cosas que más me ha costado aprender en mi propia vida. Durante años, durante décadas quizá, luché contra el vacío. Intenté llenarlo con más oración, con más lecturas espirituales, con más actividad apostólica, con más de todo. Creía que si me esforzaba lo suficiente, si me entregaba con más intensidad, el vacío desaparecería y vendría en su lugar una plenitud constante, una presencia luminosa de Dios que me acompañaría siempre. Pero no fue así. Cuanto más luchaba, más se ensanchaba el vacío. Cuanto más me esforzaba, más agotado me sentía. Y entonces un día algo cambió. No fue un cambio repentino ni espectacular. Fue más bien un rendirse, un soltar, un dejar de luchar. Recuerdo ese momento con claridad, aunque no puedo ubicarlo en una fecha concreta. Fue gradual y a la vez definitivo. Estaba sentado, como tantas veces, en silencio. No sentía nada, otra vez la nada, y en lugar de resistirme, en lugar de intentar forzar alguna experiencia espiritual, simplemente me quedé ahí, con el vacío, sin intentar llenarlo ni huir de él, solo estando. Y algo extraordinario sucedió. El vacío dejó de ser amenazante, no desapareció, pero cambió de cualidad. Dejó de ser ausencia dolorosa para convertirse en espacio, en amplitud, en posibilidad. Esto es difícil de explicar con palabras, porque las palabras quieren definir, delimitar, cerrar el significado, y lo que estoy intentando transmitirte es algo que por naturaleza no se deja cerrar. Pero intentémoslo juntos. El vacío que tanto tememos, ese vacío que interpretamos como ausencia de Dios, puede ser en realidad otra forma de presencia. Una presencia sin forma, sin emoción, sin consuelo sensible, pero presencia al fin. Dios no siempre se manifiesta como luz o como gozo. A veces se manifiesta como oscuridad luminosa, como diría el místico, como hondura sin fondo, como silencio que no es mudo sino lleno de significado que aún no sabemos leer. Piénsalo un momento, respira, no sigas leyendo o escuchando de forma automática. Detente conmigo aquí. ¿Y si el vacío que sientes no fuera abandono sino otra manera de Dios de hacerse presente? ¿Y si tu incapacidad para sentir a Dios no significara que Dios se ha ido, sino que está llamándote a una fe más madura,
una fe que no depende de lo que sientes, sino de lo que eres en lo más hondo, esta posibilidad cambia todo, porque si el vacío no es el enemigo, entonces no tenemos que huir de él, podemos habitarlo, podemos permanecer en él. Y al permanecer descubrimos algo nuevo. Descubrimos que hay dos tipos de vacío. Uno es el vacío que proviene del ruido, del exceso, del aturdimiento de la vida moderna. Ese vacío es realmente ausencia. Es el hueco que queda cuando hemos llenado nuestra vida de tantas cosas que ya no queda espacio para nada real. Es el vacío del que está lleno de sí mismo y no deja entrar nada más. Pero hay otro vacío, un vacío de otra naturaleza. Es el vacío que aparece cuando empiezas a vaciarte de ti mismo, de tus certezas, de tus necesidades de control, de tu ego. Ese vacío es liberador. Es el espacio que se abre para que algo más grande que tú pueda entrar. Es el vaciamiento que habla el Evangelio, la kénosis, el despojamiento. Cristo se vació a sí mismo, dice Pablo en la carta a los Filipenses. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó, se vació, tomó forma de esclavo. Este vaciamiento no es debilidad sino fortaleza, no es pérdida sino ganancia, no es ausencia de Dios sino su presencia más plena, aunque paradójica, porque Dios no puede llenarte si estás lleno de ti mismo, no puede entrar donde no hay espacio. El vacío que tanto temes puede ser precisamente el espacio que Dios necesita para habitar en ti de una manera nueva, más real, más transformadora. Pero esto requiere confianza, una confianza inmensa. Porque cuando estás en el vacío, cuando no sientes nada, cuando todo lo que antes te sostenía parece haberse desvanecido, confiar es lo más difícil del mundo. Confiar cuando ves es fácil. Confiar cuando sientes es natural. Pero confiar cuando no ves nada, cuando no sientes nada, cuando todo es oscuridad y silencio, eso es fe. Fe verdadera, fe adulta, fe que no necesita muletas emocionales ni confirmaciones constantes, fe desnuda. Yo he tenido que aprender esto muy despacio, con muchas caídas, con muchos momentos de desánimo. Hay temporadas en mi vida en las que la oración ha sido luminosa, llena de consuelo, de claridad, de sentido. He sentido a Dios cerca, casi palpable. He experimentado ese gozo interior que no se puede confundir con nada más. Y luego han venido las temporadas oscuras, los desiertos, los vacíos, y en esas temporadas he descubierto quién soy realmente. Porque cuando todo es luz, es fácil ser espiritual. Cuando todo fluye, es fácil confiar, pero cuando todo se detiene, cuando todo se vacía, entonces aparece la verdad. Sigo creyendo. ¿Sigo confiando o mi fe dependía en realidad de mis estados emocionales, de mis experiencias gratificantes? Esta es la gran prueba. No es una prueba que Dios nos ponga de forma caprichosa o cruel. Es simplemente lo que sucede cuando profundizas, cuando vas más allá de la superficie, cuando dejas de conformarte con una espiritualidad de consumo, una espiritualidad que te hace sentir bien pero no te transforma. El vacío es la puerta a la transformación. Es el lugar donde tu falso yo, ese yo construido de necesidades y deseos y miedos y apegos, empieza a desmoronarse. Y ese desmoronamiento duele. Duele porque estabas identificado con ese falso yo. Creías que eras eso. Y descubrir que no eres eso, que hay algo más hondo, más verdadero, más libre en ti, requiere pasar por el dolor de la desidentificación. El ego, esa estructura mental que hemos construido para sobrevivir en el mundo, no quiere vaciarse. Quiere llenarse, expandirse, afirmarse, quiere tener, controlar, conseguir. Quiere certezas, seguridades, reconocimientos. Y la vida espiritual auténtica va exactamente en dirección contraria. Va hacia el vaciamiento, hacia el soltar, hacia el no saber, hacia el no tener. Por eso es tan difícil, por eso tan poca gente persevera en este camino, porque exige una renuncia radical. No una renuncia a las cosas del mundo necesariamente, puedes seguir teniendo tu vida, tu trabajo, tu familia, sino una renuncia interior, una renuncia a la necesidad de que todo vaya como tú quieres, una renuncia al control, y aquí viene algo paradójico, algo que solo se entiende viviéndolo. Cuando renuncias al control, cuando te vacías de tu necesidad de controlar, cuando aceptas el vacío y permaneces en él sin intentar llenarlo, entonces aparece una libertad nueva. Una libertad que no depende de las circunstancias, una libertad interior. No es que todo se solucione mágicamente en tu vida, no es que desaparezcan los problemas o los dolores, es que ya no eres esclavo de ellos, ya no te definen. Hay algo en ti que permanece
libre, sereno, en paz, incluso en medio de la tormenta. Esta libertad interior es uno de los mayores dones que puede recibir un ser humano, porque la mayoría de nosotros vivimos encadenados a nuestras opiniones, a lo que los demás piensan de nosotros, a nuestros éxitos o fracasos, a nuestras necesidades emocionales, a nuestros miedos, y esas cadenas nos impiden vivir plenamente, nos impiden amar de verdad, nos impiden estar presentes, porque estamos siempre preocupados, siempre defensivos, siempre intentando asegurar nuestro pequeño territorio. La libertad interior rompe esas cadenas, no de golpe, no de una vez por todas, sino poco a poco, paso a paso, a medida que vamos vaciándonos de nosotros mismos. Pero no idealicemos esto. No estoy hablando de alcanzar un estado permanente de iluminación o de paz imperturbable. Eso es una fantasía. Estoy hablando de algo más sencillo y más real. Estoy hablando de momentos de claridad en medio de la confusión, de momentos de paz en medio de la ansiedad, de momentos de libertad en medio del condicionamiento. Y esos momentos, aunque breves, son suficientes. Son como grietas por donde entra la luz, y una vez que has visto esa luz, una vez que has probado esa libertad, ya no puedes olvidarla del todo. Ya hay algo en ti que sabe, que recuerda, que anhela volver a ese lugar. Quiero hablarte ahora del silencio, porque el silencio y el vacío están íntimamente relacionados. Vivimos en una civilización ruidosa, no solo ruidosa en el sentido auditivo, aunque también, sino ruidosa en el sentido interior. Nuestras mentes están constantemente llenas de voces. La voz que planifica, la que se preocupa, la que juzga, la que recuerda, la que anticipa, la que comenta, la que opina, un ruido mental constante que nos impide escuchar cualquier otra cosa. Y en medio de ese ruido, Dios no puede hacerse oír, no porque Dios no hable, sino porque nosotros no sabemos escuchar. El silencio es el espacio donde podemos empezar a escuchar, pero no cualquier silencio. No basta con apagar el televisor o el teléfono, aunque eso ayuda. Hace falta un silencio interior, un aquietamiento de la mente, un cese, aunque sea temporal, de ese ruido mental incesante. Y esto no se logra por la fuerza. No se trata de reprimir los pensamientos o de intentar controlar la mente. Eso solo genera más tensión, más ruido. Se trata de algo más sutil. Se trata de aprender a no identificarte con tus pensamientos, a dejarlos pasar sin engancharte en ellos, a observarlos sin juzgarlos ni seguirlos. Cuando te sientas a meditar, cuando entras en el silencio, al principio solo encuentras ruido, tu mente se dispara, piensas en 1000 cosas, haces listas mentales, recuerdas conversaciones, planificas el futuro y te frustras porque crees que lo estás haciendo mal, que deberías tener la mente en blanco, que deberías estar en paz. Pero esa frustración es también ruido. Es el ego que quiere controlar incluso la meditación, que quiere hacerla bien, que quiere conseguir algo. Y tienes que aprender a soltar incluso eso, a aceptar que al principio hay ruido, a no luchar contra él, a simplemente estar presente con lo que hay, sea lo que sea. Y entonces sucede algo curioso. Poco a poco, sin que te des cuenta de cómo ni cuándo, el ruido empieza a disminuir. Los pensamientos siguen viniendo, pero ya no te arrastran. Hay un espacio entre tú y tus pensamientos. Una distancia pequeña pero crucial. Y en ese espacio aparece algo. Llamémoslo presencia. Llamémoslo conciencia. Llamémoslo paz. No son exactamente nombres adecuados, porque lo que aparece no es un objeto que pueda ser nombrado. Es más bien un estado de ser, un estar, un simple ser consciente sin necesidad de ser consciente de algo en particular. Este estado es el silencio verdadero, no es la ausencia de sonido, es la presencia de ti mismo, sin las capas, sin las máscaras, sin las identificaciones. Es tu ser esencial. Y cuando tocas ese ser esencial, cuando descansas en él aunque sea un instante, comprendes algo fundamental. Comprendes que ese ser esencial no está separado de Dios. Que en lo más hondo de ti, allí donde ya no hay ego ni construcción mental, allí donde solo hay presencia pura, está Dios. O dicho de otra manera, allí eres tú en Dios y Dios en ti, sin separación. Esto no es panteísmo ni confusión entre criatura y creador. Es lo que los místicos cristianos han dicho siempre de formas diversas. Que hay un fondo del alma, una chispa divina, un lugar interior donde habita Dios de manera inmediata, no como algo separado de ti, sino como tu fundamento más íntimo, como aquello que te sostiene en el ser en cada instante.
Y ese lugar no se alcanza buscándolo fuera, no está en el cielo en un sentido espacial, está dentro, en lo más hondo, pero para llegar ahí tienes que atravesar todas las capas superficiales, tienes que atravesar el ruido, las identificaciones, los miedos, los deseos, tienes que vaciarte y volvemos al vacío. Ahora quizá empieces a entender por qué el vacío no es el enemigo, el vacío es el camino, es lo que queda cuando te has vaciado de todo lo superfluo, de todo lo que no eres esencialmente, y ese vacío no es vacío en realidad, es plenitud, pero una plenitud sin forma, una plenitud que no se puede agarrar ni poseer, una plenitud que solo se puede habitar siendo, no haciendo, ni teniendo. Permíteme ahora desviarme un poco, o quizá no sea un desvío, sino el corazón mismo de lo que estamos explorando juntos. Quiero hablarte de la vida cotidiana, porque todo esto que estoy compartiendo contigo, todo esto del silencio y el vacío y la presencia de Dios, no tiene sentido si no se encarna en la vida diaria. Si no te ayuda a vivir mejor, con más amor, con más libertad, con más consciencia, entonces no vale nada. Es solo palabrería espiritual. Y yo he visto mucha palabrería espiritual en mi vida. He visto gente que habla maravillosamente de Dios, pero que trata mal a su familia. He visto personas que pasan horas en oración, pero que son incapaces de escuchar realmente a otro ser humano. He visto místicos que son egoístas. Y todo eso es una contradicción. La verdadera espiritualidad se mide en lo concreto, en cómo tratas a la persona que tienes delante, en cómo reaccionas cuando te llevan la contraria, en cómo vives tu sexualidad, tu relación con el dinero, tu responsabilidad social. Si el silencio y la meditación no te están haciendo más humano, más compasivo, más libre, entonces algo no funciona. Quizá estés usando la espiritualidad como escapatoria, como un refugio del mundo, en lugar de un lugar desde donde habitar el mundo de forma más plena. Dios no está solo en la oración, está en la cocina, en la oficina, en el tráfico, en la conversación trivial con el vecino, está en todo, porque todo está en Dios. Esta es la gran intuición de la mística cristiana, que Dios no es un ser entre otros seres, aunque sea el más grande. Dios es el ser mismo, el fundamento de todo lo que existe. La realidad última en la que vivimos, nos movemos y existimos, como dice Pablo, y si esto es así, entonces no hay división entre lo sagrado y lo profano. Todo es sagrado si lo miras con ojos contemplativos, o todo es profano si miras sin presencia. La presencia, esta es otra palabra clave. La presencia es el antídoto contra la vida en automático. La mayoría de nosotros vivimos en automático la mayor parte del tiempo. Nos levantamos, nos duchamos, desayunamos, vamos al trabajo, hacemos nuestras tareas, volvemos a casa, cenamos, vemos algo en la televisión o en internet, nos acostamos y todo eso lo hacemos sin estar realmente presentes. La mente está en otro sitio, pensando en lo que pasó ayer o en lo que pasará mañana, preocupándose, planificando, rumiando, pero no estando aquí, ahora, en este momento concreto, y los momentos concretos son lo único que tenemos. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe, solo existe este momento, este instante presente, y si no estás en él, te estás perdiendo tu vida. Te estás perdiendo la única vida que tienes. Esto puede sonar dramático, pero es simple, ¿verdad? La vida no es la suma de grandes acontecimientos. La vida es la sucesión de momentos pequeños, ordinarios, aparentemente insignificantes, y si no estás presente en esos momentos y los vives distraído, ausente, entonces tu vida pasa sin que tú estés en ella. La presencia se cultiva, no es algo que tengas o no tengas de forma permanente, es algo que practicas momento a momento. Y el silencio, la meditación, la oración contemplativa son gimnasios de la presencia. Son espacios donde entrenas esa capacidad de estar aquí, ahora, sin juicio, sin resistencia, sin necesidad de que sea diferente de cómo es, y lo que aprendes en esos espacios luego lo llevas a la vida. Poco a poco empiezas a vivir con más presencia, a escuchar de verdad cuando alguien te habla, a saborear lo que comes, a sentir el agua de la ducha en tu piel, a ver los colores del cielo al atardecer. Y esa vida presente es una vida más rica, más plena, más real. Y aquí viene otra paradoja. Cuando vives con presencia, cuando estás realmente en el momento presente, el vacío desaparece. Porque el vacío, ese vacío angustiante que tanto nos preocupa, solo existe cuando no estamos presentes.
Solo existe cuando la mente está vagando por el pasado o el futuro, cuando estamos desconectados de la realidad inmediata. Pero si estás plenamente presente, si estás aquí ahora, no hay vacío, hay plenitud, hay vida, hay ser. Incluso si lo que estás viviendo es dolor o dificultad, si lo vives con presencia, hay algo en ese vivir que es completo, que no necesita nada más. Esto no significa que debamos buscar el dolor o glorificarlo. Significa que el dolor es parte de la vida y que podemos vivirlo de dos formas. Podemos vivirlo resistiéndonos, luchando contra él, negándolo, y entonces el dolor se multiplica, porque al dolor natural se suma el sufrimiento que nosotros añadimos con nuestra resistencia. O podemos vivirlo con aceptación, con presencia, permitiendo que sea lo que es sin luchar contra ello, y entonces el dolor sigue siendo dolor, pero ya no es sufrimiento. Hay una diferencia sutil, pero enorme, entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando aceptas el vacío, cuando dejas de luchar contra él, cuando lo habitas con presencia, deja de ser sufrimiento. Puede seguir siendo dolor, puede seguir siendo ausencia de consuelo sensible, pero ya no te desgarra, porque no estás resistiéndote a él, estás con él, y al estar con él, descubres que no estás solo, que hay algo en ti que puede sostener el vacío sin quebrarse, algo más grande que tu pequeño yo asustado, algo que los místicos llaman el yo profundo, el alma, el espíritu, algo que está conectado con Dios de una manera misteriosa pero real. Déjame ahora hablarte de la fe desde otro ángulo, porque creo que es importante aclarar qué entendemos por fe. Muchas veces la fe se confunde con creencia, con aceptar determinadas proposiciones sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación, y esa dimensión existe, no la niego. Pero la fe verdadera es algo más hondo. La fe es confianza, es entrega, es un movimiento del ser entero, no solo del intelecto. Es un dejarse caer en los brazos de Dios sin red de seguridad. Y para poder tener esa fe, esa confianza radical, tienes que haber experimentado de alguna manera que esos brazos existen, que no te vas a caer al vacío, o mejor dicho, que si te caes al vacío, el vacío mismo te sostiene. Esto no se puede demostrar racionalmente, no se puede explicar a quien no lo ha vivido. Es como intentar explicar el sabor de la miel a quien nunca la ha probado. Las palabras no alcanzan, tienes que probarlo tú mismo. Y lo pruebas en el silencio, en la meditación, en la oración contemplativa, en esos momentos en los que te atreves a soltar todo y simplemente ser. Al principio da miedo, mucho miedo, porque estamos acostumbrados a sostenernos a nosotros mismos, a controlar, a asegurar. Y soltar todo eso, aunque sea temporalmente, aunque sea en el espacio protegido de la meditación, es aterrador. Sientes que te vas a desintegrar, que te vas a perder. Pero si perseveras, si te atreves a atravesar ese miedo, descubres que no te pierdes. Al contrario, te encuentras tu ser verdadero y encuentras a Dios. O descubres que nunca estuvisteis separados. Esta experiencia, por breve que sea, cambia tu vida, porque ya no puedes dudar del todo. Puedes tener dudas intelectuales, puedes pasar por crisis de fe, puedes atravesar temporadas de sequedad y oscuridad, pero hay algo en ti que sabe, que ha tocado algo real, algo que no es producto de tu imaginación ni de tu necesidad psicológica, algo que es más real que cualquier otra cosa. Y ese saber te sostiene, incluso cuando tu mente duda, incluso cuando tu corazón no siente nada. La fe madura es esta, no es la ausencia de dudas, no es la certeza constante, es la capacidad de confiar incluso en medio de la incertidumbre, incluso en medio del vacío, incluso cuando todo parece indicar que estás solo, que Dios no existe o no le importas. La fe madura es poder decir, como Job, aunque me mate, confiaré en él. No porque seas masoquista ni porque te guste sufrir, sino porque has tocado algo que va más allá del sufrimiento y la muerte, algo eterno, algo que no depende de las circunstancias. Y esto te da una libertad inmensa, porque si confías en Dios de esa manera radical, entonces ya no tienes que asegurar tu vida por ti mismo. Ya no tienes que tener todo controlado. Puedes permitirte no saber, puedes permitirte fallar, puedes permitirte ser vulnerable, porque sabes que eres sostenido, no por tus propias fuerzas, sino por algo mucho mayor. Y esa confianza cambia tu manera de estar en el mundo. Te vuelves más libre, más ligero, más capaz de amar sin necesidad de recibir nada a cambio. Pero cuidado, esto no es una técnica para conseguir cosas, no es un atajo para vivir sin problemas.
Algunos discursos espirituales venden la fe como si fuera un seguro de vida. Si confías en Dios, todo te irá bien, prosperarás, tendrás salud, serás feliz. Eso es mentira, o al menos es una verdad a medias peligrosa. Porque la fe no te protege de las dificultades de la vida. Cristo mismo, el hombre de fe perfecta, acabó en una cruz. Los santos han sufrido. Los místicos han pasado por noches oscuras terribles. La fe no es una póliza de seguros contra el dolor. Lo que la fe te da es otra cosa. Te da la capacidad de atravesar el dolor sin que te destruya. Te da la capacidad de encontrar sentido incluso en lo que no tiene explicación aparente. Te da la capacidad de amar incluso cuando no recibes amor. Te da la capacidad de perdonar lo imperdonable. Te da la capacidad de seguir viviendo cuando todo parece haber perdido el sentido. Y eso es mucho más valioso que una vida sin problemas. Porque una vida sin problemas no existe. Pero una vida con sentido, esa sí existe. Y el sentido no viene de fuera, viene de dentro. Viene de esa conexión profunda con lo que eres en tu esencia, con Dios en ti. Voy a contarte algo personal. Hubo un momento en mi vida en el que todo se derrumbó. No voy a entrar en detalles porque no son importantes. Lo importante es que fue un derrumbe interior total. Todo aquello en lo que me había apoyado, todo lo que daba sentido a mi vida, todo lo que yo creía ser, se desmoronó. Y me quedé en el vacío más absoluto. Un vacío sin consuelo, sin esperanza aparente, sin luz. Fue terrible. Hay palabras que no pueden transmitir lo que se siente en esos momentos. Es como estar muriendo pero sin morir. Como estar en el infierno pero sin poder escapar. Y en ese momento, cuando ya no podía hacer nada, cuando ya no tenía fuerzas ni para orar, algo sucedió. No fue algo espectacular. No hubo voces ni visiones. Fue más bien una rendición. Un soltar total. Un aceptar que yo no podía salvarme a mí mismo, que no tenía respuestas, que no tenía fuerzas, que no tenía nada. Y en ese soltar, en esa pobreza absoluta, apareció algo. Una presencia tan sutil que casi no la sentía, tan silenciosa que casi no estaba, pero estaba. Y esa presencia mínima fue suficiente. Fue como una mano en la oscuridad, como una voz que susurra: estoy aquí en medio del silencio. No puedo decir que aquello solucionara nada. Los problemas externos siguieron ahí, el dolor siguió ahí, pero algo fundamental cambió. Comprendí que no estaba solo, que incluso en el vacío más absoluto Dios estaba ahí, no como un Dios que solucionaba las cosas mágicamente, sino como una presencia que acompañaba, que sostenía, que simplemente estaba. Y eso era suficiente, más que suficiente. Desde entonces ya no he podido entender el vacío de la misma manera. Ya no puedo verlo solo como ausencia, porque sé por experiencia propia que puede ser presencia. Una presencia paradójica, sí, una presencia que no se siente como presencia, pero presencia al fin. Y esta comprensión ha cambiado mi manera de vivir la fe. Ya no necesito consuelos constantes. Ya no necesito confirmarme todo el tiempo de que Dios está ahí. Puedo habitar la incertidumbre, puedo habitar el no saber, puedo habitar el vacío, porque sé que el vacío está habitado. Ahora bien, esta certeza no es algo que tenga constantemente. No es como un estado permanente de iluminación. Hay días en los que la duda vuelve. Hay días en los que el vacío vuelve a ser aterrador. Hay días en los que me pregunto si no me habré engañado a mí mismo, si todo esto no será una construcción mental para sobrellevar la angustia existencial, pero incluso en esos días hay algo que permanece, un saber profundo, un ancla, una confianza que va más allá de lo que pienso o siento en un momento dado. Y eso es suficiente para seguir meditando cada día, para seguir buscando el silencio, para seguir intentando vivir con presencia, para seguir confiando, no porque sea fácil, no porque siempre me apetezca, sino porque he descubierto que esa es la única manera de vivir humanamente, de vivir despierto, de vivir libre, de vivir amando. Y una vez que has probado eso, aunque sea en pequeñas dosis, ya no puedes volver a vivir completamente dormido. Quiero ahora explorar contigo la cuestión de la oración, porque hay mucha confusión sobre qué es orar. Muchos entienden la oración como hablarle a Dios, pedirle cosas, contarle tus problemas, agradecerle, y todo eso está bien. Es una forma legítima de oración, pero no es la única, y quizá no es la más profunda. Hay otra forma de oración que es simplemente estar con Dios, sin palabras, sin peticiones, sin agenda, solo estar. Esta oración que llamamos contemplativa es difícil de explicar porque
es más un no hacer que un hacer. No se trata de pensar en Dios ni de hablarle, se trata de abrirte a su presencia, de disponerte, de crear el espacio interior para que Dios sea en ti. Y esto requiere soltar tus palabras, tus pensamientos, tus deseos, soltar incluso tu necesidad de sentir algo, simplemente estar ahí, presente, disponible, receptivo. Al principio esta oración puede parecer vacía, puedes sentir que no está pasando nada, que estás perdiendo el tiempo, que sería mejor rezar un rosario, o leer la Biblia, o hacer algo productivo. Y el ego va a resistirse mucho a este tipo de oración, porque el ego quiere hacer, conseguir, sentirse útil. Pero esta oración no es para el ego, es para el alma, es para esa parte de ti que está más allá del ego. Y esa parte no necesita hacer nada, solo necesita ser. Cuando perseveras en esta oración, cuando la haces día tras día, incluso sin sentir nada especial, algo empieza a cambiar en ti. No son cambios espectaculares, son más bien transformaciones sutiles. Te vas volviendo un poco más paciente, un poco más compasivo, un poco menos reactivo, un poco más libre. Y estos cambios no son logros tuyos, no son fruto de tu esfuerzo, son más bien regalos. Son la gracia obrando en ti sin que tú lo notes. Son el fruto del tiempo pasado en presencia de Dios, aunque no sintieras nada en ese tiempo. La gracia es otra palabra que debemos comprender bien. La gracia no es algo mágico, no es un poder sobrenatural que viene de fuera y te transforma automáticamente. La gracia es más bien el amor de Dios que siempre está ahí, siempre disponible, siempre ofreciéndose, pero tienes que abrirte a ella, tienes que recibirla, y la recibes precisamente en ese vaciamiento, en ese disponerte sin agenda, en esa humildad de reconocer que no puedes transformarte a ti mismo. Todos nuestros esfuerzos espirituales, todas nuestras prácticas, todas nuestras disciplinas, no sirven para forzar a Dios a que nos dé algo, sirven para preparar el terreno, para abrir el espacio, para quitar los obstáculos que nosotros mismos hemos puesto. Y el mayor obstáculo es el ego, ese yo construido que quiere controlar, que quiere ser especial, que quiere conseguir incluso la iluminación como si fuera un logro más. Mientras el ego esté al mando, la gracia no puede obrar plenamente. Por eso es necesario el vaciamiento, por eso es necesaria la humildad. La humildad es fundamental, pero la humildad verdadera no es pensar que eres poca cosa, no es autodesprecio ni baja autoestima. La humildad verdadera es conocerte como realmente eres, con tus luces y tus sombras, con tus potencialidades y tus limitaciones, sin exagerarte en ninguna dirección y aceptarte así, sin necesidad de ser más de lo que eres ni pretender ser menos, simplemente ser quien eres con honestidad. Esta honestidad contigo mismo es liberadora, porque cuando te aceptas tal como eres, ya no tienes que gastar energía en mantener una imagen, ya no tienes que defenderte constantemente, ya no tienes que probar nada a nadie. Puedes simplemente ser, y desde ese ser auténtico puedes relacionarte con los demás de forma genuina, puedes amar sin necesidad, puedes dar sin esperar, puedes ser vulnerable sin miedo a que te destruyan. Porque aquí está otra clave, la vulnerabilidad no es debilidad, es fortaleza. Cuando eres capaz de mostrarte tal como eres, con tus fragilidades, con tus heridas, con tus miedos, eso requiere un coraje enorme, porque te expones. Te arriesgas al rechazo, al juicio, al abandono, pero si no te arriesgas y vives siempre protegido detrás de tus máscaras, nunca conocerás el amor verdadero. Porque el amor verdadero solo puede darse entre personas reales, entre personas que se atreven a mostrarse tal como son. Y Dios nos ama tal como somos. Esta es la buena noticia del Evangelio. No tienes que ser perfecto para que Dios te ame. No tienes que lograr nada, no tienes que merecer nada. Ya eres amado desde siempre, incondicionalmente, sin ningún mérito por tu parte. Este amor es la base de todo, es lo que te sostiene en cada instante, es lo que hace posible que existas, porque existir es ser amado por Dios al ser. Si Dios dejara de amarte un solo instante, dejarías de existir. Pero este amor no lo experimentamos constantemente. A veces lo sentimos. Momentos de gracia en los que todo es claro, en los que te sabes amado hasta la médula, en los que todo tiene sentido. Pero esos momentos son pasajeros. La mayor parte del tiempo vivimos sin sentir ese amor de forma directa. Y ahí es donde entra la fe. Confiar que eres amado incluso cuando no lo sientes.
Confiar que Dios está ahí incluso cuando no lo percibes. Confiar que tu vida tiene sentido incluso cuando no lo ves. Esta confianza, como ya he dicho, es la fe madura. Y se cultiva en el vacío. Se cultiva precisamente en esos momentos en los que no sientes nada. Porque esos momentos te obligan a elegir. O confías o te hundes. O te apoyas en algo más grande que tus sentimientos o te pierdes en el desánimo. Y cada vez que eliges confiar en medio del vacío, tu fe se fortalece. No porque tú la fortalezcas, sino porque la gracia obra en esa elección. Cada acto de confianza abre un poco más el espacio para que Dios actúe en ti. Ahora quiero hablarte de algo que puede sorprenderte. Quiero hablarte del cuerpo, porque tendemos a pensar que la espiritualidad es solo cosa del alma, de la mente, del espíritu, pero eso es un error. Somos seres encarnados, no somos almas encarceladas en cuerpos, como pensaban los gnósticos. Somos unidad de cuerpo y alma. Y el cuerpo no es un obstáculo para la vida espiritual, es parte integral de ella. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente no sabe. Tu cuerpo guarda memorias, emociones, traumas, y todo eso influye en tu vida espiritual. No puedes alcanzar una verdadera libertad interior si ignoras tu cuerpo, si vives solo en tu cabeza. Tienes que aprender a habitar tu cuerpo, a sentirlo, a escucharlo, a respetarlo. En la meditación, la postura corporal es importante, no porque haya una postura mágica que te ilumine, sino porque una postura adecuada, digna, alerta, pero relajada, facilita el recogimiento interior. Y al contrario, una postura desastrosa, encorvada, tensa, hace más difícil la meditación. El cuerpo y la mente se influyen mutuamente. Cuando aquietas el cuerpo, la mente tiende a aquietarse. Cuando respiras profunda y conscientemente, tu sistema nervioso se calma. Por eso, muchas tradiciones espirituales incluyen trabajo con el cuerpo, yoga, tai chi, ejercicios de respiración. No son adornos exóticos, son herramientas reales para facilitar el camino interior. En el cristianismo durante mucho tiempo se descuidó este aspecto, quizá por miedo a caer en materialismos o en culto al cuerpo, pero ahora estamos recuperando esa sabiduría. Estamos comprendiendo que cuidar el cuerpo, habitarlo con presencia, es también oración. Cuando comes con presencia, saboreando cada bocado, eso es oración. Cuando caminas sintiendo tus pies en el suelo, el aire en tu rostro, eso es oración. Cuando abrazas a alguien con plena conciencia, con ternura, eso es oración. Porque la oración no es solo lo que haces en un momento específico del día, es una actitud, es una manera de estar en el mundo, es vivir despierto, es vivir presente, es vivir agradecido. El agradecimiento es otra actitud fundamental, no un agradecimiento forzado de esos que te dicen que debes estar agradecido por todo incluso cuando la vida es dura, sino un agradecimiento que brota naturalmente cuando empiezas a ver con ojos contemplativos, cuando empiezas a darte cuenta de que cada instante es un regalo, que no tenías ningún derecho a existir y sin embargo existes, que no tenías ningún derecho a experimentar la belleza, el amor, la alegría, y sin embargo los experimentas. La vida es milagrosa, pero estamos tan acostumbrados a ella que no nos damos cuenta. Damos por sentado que el corazón late, que los pulmones respiran, que el sol sale cada mañana, que existe la música y el color y el sabor, pero nada de eso es obvio, es extraordinario, es un milagro constante. Y cuando te das cuenta de eso, cuando lo ves realmente, el agradecimiento surge solo, no como un deber, sino como una respuesta natural a la abundancia de lo real. Y desde ese agradecimiento se abre otra actitud, la generosidad. Cuando te sabes rico, cuando te sabes sostenido por un amor infinito, cuando te sabes habitado por Dios, entonces puedes dar, no desde la carencia, sino desde la abundancia, no porque debas, sino porque quieres. Porque el amor que has recibido, aunque no lo sientas constantemente, quiere fluir a través de ti hacia los demás. Amar es lo más difícil y lo más sencillo a la vez. Es difícil porque nuestro ego se resiste, porque amar implica salir de ti mismo, ponerte en el lugar del otro, dar sin garantías de recibir. Es difícil porque amar de verdad significa a veces renunciar a tus deseos, a tu comodidad, a tu razón. Es difícil porque amar te hace vulnerable, te expone al sufrimiento. Si amas, puedes ser herido. Si amas, puedes perder a quien amas. Si amas, puedes ser traicionado, abandonado,
rechazado. Pero amar también es lo más sencillo, porque en el fondo es tu naturaleza. Estás hecho para amar. Cuando amas, cuando das, cuando te entregas, es cuando más vivo te sientes. Es cuando más tú mismo eres. Es cuando más cerca estás de Dios. Porque Dios es amor, dice Juan. No dice que Dios tiene amor o que Dios da amor. Dice que Dios es amor. Su esencia misma es amor. Y si tú estás hecho a imagen de Dios, entonces tu esencia también es amor. Pero ese amor tiene que ser purificado. Porque lo que a menudo llamamos amor es en realidad necesidad. Necesidad de ser amado, de ser reconocido, de ser importante para alguien. Y eso no es amor. Es dependencia emocional. Es egoísmo disfrazado. El amor verdadero no necesita, da, se entrega, se olvida de sí mismo. Y para llegar a ese amor verdadero hay que pasar por un proceso de purificación. Hay que despojarse de todas las falsas formas de amor. Y eso duele. Duele descubrir que gran parte de lo que creías amor era, en realidad, apego. Duele descubrir que amabas porque necesitabas, no porque elegías libremente. Duele descubrir que tu amor estaba condicionado, que dependía de que el otro fuera de cierta manera o te diera ciertas cosas. Pero ese dolor es sanador. Es como cuando limpias una herida. Duele, pero es necesario para que la herida cicatrice. Y cuando tu amor se purifica, cuando se libera de la necesidad, entonces puedes amar de verdad. Puedes amar incluso a quien no te ama. Puedes amar incluso a quien te hace daño. Puedes amar con libertad. Y ese amor libre es lo más parecido a Dios que podemos experimentar en esta vida. Porque así ama a Dios, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, sin necesidad. Dios no necesita nada de ti. No necesita tus oraciones, tus sacrificios, tus buenas obras. No necesita nada porque es plenitud absoluta y sin embargo te ama porque sí, porque esa es su naturaleza. Y quiere que tú aprendas a amar así también. No porque debas, no porque sea un mandamiento moral, sino porque esa es la única manera de vivir plenamente, de vivir libre, de vivir feliz. La felicidad verdadera no viene de conseguir lo que quieres, no viene de tener éxito, reconocimiento, placer. Todo eso puede darte momentos de alegría, pero no felicidad profunda. La felicidad profunda viene de vivir en consonancia con tu ser verdadero. Viene de amar, viene de dar, viene de ser libre interiormente. Viene de estar en paz contigo mismo, con los demás, con Dios. Y esa paz, esa felicidad, no depende de las circunstancias externas. Puedes tenerla incluso en medio del dolor, incluso en medio de las dificultades. No estoy idealizando el sufrimiento. No estoy diciendo que debas buscar el dolor. Estoy diciendo que el dolor es inevitable en la vida, pero que puede ser habitado de forma distinta. Puede ser habitado con presencia, con aceptación, con confianza. Y cuando lo habitas así, el dolor no te destruye, te transforma. Te enseña cosas que no podrías aprender de otra manera. Te abre a una compasión más profunda. Te conecta con tu humanidad y con la humanidad de los demás. Todo el mundo sufre. Esta es una verdad que conviene recordar. A veces pensamos que somos los únicos que lo pasamos mal, que los demás tienen vidas perfectas, pero no es así. Todo el mundo carga con sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias noches oscuras, y reconocer eso te hace más compasivo, menos juez, más humano. La compasión es una de las cualidades más importantes que podemos desarrollar. Compasión es sufrir con... es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de sentir su dolor como si fuera tuyo y desde ahí acompañarlo. No de solucionarle la vida, porque a menudo no puedes, sino simplemente de estar ahí, de no dejarlo solo, de sostenerlo con tu presencia. Y a veces la persona que más necesita tu compasión eres tú mismo. Somos muy duros con nosotros mismos. Nos juzgamos, nos exigimos, nos castigamos por nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros fracasos. Y esa dureza no nos ayuda. Al contrario, nos hunde más. Lo que necesitamos es tratarnos con la misma compasión con la que trataríamos a un buen amigo, con ternura, con paciencia, con comprensión. Cuando te equivocas, en lugar de machacarte, puedes decirte, soy humano, me equivoco, y está bien. Cuando te sientes débil, en lugar de despreciarte, puedes acoger esa debilidad con ternura. Cuando fracasas, en lugar de hundirte en la vergüenza, puedes aprender de la experiencia y seguir adelante. Esta autocompasión no es autoindulgencia, no es justificar todo lo que haces ni volverte irresponsable. Es simplemente tratarte con humanidad,
Y desde esa autocompasión puedes empezar a sanar tus heridas, porque todos llevamos heridas. Heridas de la infancia, heridas de relaciones, heridas de fracasos, heridas de pérdidas, y esas heridas condicionan nuestra manera de vivir. Nos hacen reaccionar de formas automáticas, nos llevan a reproducir patrones que nos dañan, y hasta que no las sanemos, hasta que no las miremos con compasión y las integremos en nuestra historia, seguirán teniendo poder sobre nosotros. Sanar no significa que las heridas desaparezcan, significa que ya no te definen, que ya no te controlan, que has hecho las paces con tu historia, por dura que haya sido. Y ese hacer las paces es un proceso largo, a veces doloroso, que requiere valor, requiere estar dispuesto a mirar lo que duele, a sentir lo que has reprimido, a llorar lo que no has llorado. Y en ese proceso la presencia de Dios es fundamental. Dios no es un terapeuta, pero la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios sana. Cuando te sabes amado tal como eres, con todas tus heridas, con todos tus fallos, algo se afloja dentro de ti. Ya no tienes que ser perfecto, ya no tienes que demostrar nada. Puedes ser vulnerable, puedes ser frágil. Y desde esa vulnerabilidad aceptada puedes empezar a sanar. El vacío del que hemos estado hablando todo este tiempo está relacionado con todo esto. A menudo el vacío que sentimos no es ausencia de Dios, sino el espacio que se abre cuando empezamos a soltar nuestras defensas, nuestras máscaras, nuestras falsas identidades. Es el espacio que queda cuando el ego empieza a desmoronarse. Y ese espacio puede ser aterrador porque estamos identificados con todo eso. Creíamos que éramos eso. Y descubrir que no lo somos nos deja en un vacío de identidad. ¿Quién soy si no soy mis logros? ¿Quién soy si no soy mis roles? ¿Quién soy si no soy mis opiniones, mis creencias, mis historias sobre mí mismo? Estas preguntas nos llevan al vacío, pero también nos llevan a la verdad, porque no eres nada de eso. Eres algo mucho más profundo, eres conciencia, eres presencia, eres amor en potencia, eres imagen de Dios, y eso no se puede perder. No depende de lo que hagas o dejes de hacer, es lo que eres en tu esencia más íntima. Descubrir eso es liberador, pero para descubrirlo tienes que atravesar el vacío, tienes que dejar que se desmorone todo lo superfluo, y el desmoronamiento es doloroso. Por eso tanta gente no profundiza. Se quedan en una espiritualidad superficial que les hace sentir bien pero no les transforma, porque la transformación requiere muerte y resurrección. Requiere morir a tu falso yo para que nazca tu yo verdadero. Y morir da miedo, incluso aunque sea muerte simbólica. Pero si te atreves y perseveras y atraviesas el desierto y la noche oscura, llegas a un lugar nuevo, un lugar de libertad, de paz, de amor, un lugar donde Dios y tú ya no sois dos realidades separadas, sino una sola en la diferencia. Un lugar donde vives desde tu centro más profundo, que es también el centro del universo, que es Dios. Este lugar no es algo que conquistes, no es un logro, es más bien un don, es gracia. Pero una gracia que requiere tu cooperación, requiere que te abras, que te dispongas, que digas sí. Y ese sí lo dices cada día que te sientas a meditar, cada día que eliges el silencio en lugar del ruido, cada día que eliges la presencia en lugar de la distracción, cada día que eliges amar en lugar de defenderte, cada día que eliges confiar en lugar de controlar. Y poco a poco, sin que te des cuenta de cómo, vas cambiando. No eres tú quien te cambias, es la gracia obrando en ti, pero tú has puesto las condiciones, has creado el espacio, has quitado los obstáculos, y Dios hace el resto. Así funciona la vida espiritual. Es colaboración entre gracia y libertad, entre don y esfuerzo, entre Dios y tú. Hay un equilibrio delicado aquí que conviene entender. Por un lado, no puedes hacer nada por ti mismo, no puedes salvarte, iluminarte, liberarte por tus propias fuerzas. Es Dios quien salva, quien ilumina, quien libera. Por otro lado, tienes que poner tu parte, tienes que practicar, perseverar, disponerte. No puedes quedarte esperando pasivamente a que Dios lo haga todo. Ambas cosas son verdad, y vivir en esa tensión creativa entre gracia y esfuerzo es el camino. A veces te inclinarás demasiado hacia el esfuerzo. Intentarás conseguir la santidad como si fuera un proyecto personal, te exigirás, te disciplinarás, te volverás duro contigo mismo, y entonces tendrás que recordar la gracia, recordar que es don, soltar, confiar. Otras veces te inclinarás demasiado hacia la pasividad, esperarás que Dios lo haga todo sin poner nada de tu parte. Y entonces tendrás que recordar la responsabilidad,
recordar que tienes que cooperar, levantarte, practicar. El camino es unir y venir entre estos dos polos, buscando el centro, y el centro es el amor. Siempre volvemos al amor, porque el amor es el principio y el fin de todo. Dios es amor, y fuiste creado por amor para amar. Esta es la verdad más simple y más profunda del cristianismo. Y si vives desde ahí, si haces del amor el criterio de todas tus decisiones, de todas tus acciones, de todas tus palabras, entonces estás en el camino correcto, aunque cometas errores, aunque te equivoques, aunque caigas 1000 veces. Si vuelves siempre al amor, estás en el camino. El amor te dirá qué hacer en cada momento. No siempre será lo más cómodo, no siempre será lo que te apetece. A veces el amor exige cosas difíciles, exige perdonar cuando quieres guardar rencor, exige dar cuando quieres guardar, exige acompañar cuando quieres huir, exige decir la verdad cuando sería más fácil callar. Pero si escuchas al amor, si te dejas guiar por él, no te perderás. ¿Y cómo escuchas al amor? En el silencio, en la meditación, en la oración contemplativa. Ahí, en ese espacio interior de quietud, de presencia, de vacío habitado, puedes escuchar la voz suave de Dios que te guía. No siempre será una voz clara, a menudo será más bien una intuición, un saber, una inclinación interior. Pero si has cultivado el silencio, si has aprendido a distinguir entre las voces del ego y la voz del espíritu, sabrás reconocerla. Y esa voz siempre te llevará hacia más amor, más libertad, más vida. Nunca te llevará hacia la rigidez, el miedo, la culpa. Si lo que escuchas te hace sentir pequeño, culpable, indigno, no es la voz de Dios, es la voz del ego disfrazado, o la voz de tu superyo, o la voz de tu historia de heridas. Dios nunca te machaca. Dios te anima, te sostiene, te invita a más. Incluso cuando te corrige, lo hace con amor, con ternura, nunca con dureza. Así que aprende a discernir las voces. Esto es crucial, porque en el interior hay muchas voces. La voz del miedo que te dice que no te arriesgues, que te quedes en tu zona de confort. La voz de la culpa que te dice que no eres suficiente, que has fallado demasiado. La voz del orgullo que te dice que eres especial, que estás por encima de los demás. La voz de la necesidad que te empuja a buscar compulsivamente afecto, reconocimiento, validación. Y en medio de todas esas voces, la voz suave de Dios que te llama a tu verdad, a tu libertad, a tu amor. Disociar esa voz requiere práctica, requiere silencio sostenido, requiere honestidad contigo mismo, requiere ayuda, a veces un acompañante espiritual que te ayude a ver lo que tú no ves. Pero poco a poco aprendes a reconocer que viene de Dios y que viene de tu propia estructura psicológica. Y esa capacidad de discernimiento es uno de los frutos más valiosos de la vida contemplativa. Porque la vida contemplativa no es huida del mundo, no es refugio en lo espiritual para no enfrentar lo real. Es exactamente lo contrario, es aprender a ver lo real tal como es, sin proyecciones, sin distorsiones, sin juicios, y desde esa mirada clara, desde esa presencia despierta, poder actuar en el mundo de forma más consciente, más libre, más amorosa. La persona contemplativa no es necesariamente alguien que se retira del mundo. Puede serlo, si esa es su vocación. Pero puede ser también alguien que vive en medio del mundo con trabajo, familia, responsabilidades, pero que ha aprendido a no identificarse totalmente con todo eso, que ha encontrado un centro interior de silencio y paz desde donde vive todo lo demás, que puede estar plenamente implicado en la vida sin perder su libertad interior. Esta es la gran paradoja de la vida espiritual madura. Estás completamente comprometido con la vida, con las personas, con tus responsabilidades. No eres un desapegado frío que pasa de todo, pero al mismo tiempo hay en ti un desapego profundo. No estás aferrado, no estás identificado, no te juegas tu paz interior en cómo vayan las cosas. Haces todo lo que puedes, te entregas plenamente, pero luego sueltas el resultado. Confías. Y esa combinación de compromiso pleno y desapego profundo es la clave de una vida libre. Libre no significa que hagas lo que te dé la gana. Esa es una libertad superficial. Libertad profunda significa que no eres esclavo. No eres esclavo de tus miedos, de tus deseos compulsivos, de tus reacciones automáticas, de las opiniones de los demás. Puedes elegir, puedes responder en lugar de reaccionar. Y esa capacidad de elección genuina es el mayor regalo de la vida espiritual. Cuando no eres libre interiormente, tu vida está determinada por fuerzas que no controlas.
Reaccionas automáticamente según tus condicionamientos. Alguien te critica y te enfadas. Alguien te alaba y te inflas. Tienes un deseo y te sientes compelido a satisfacerlo. Tienes un miedo y huyes. No hay verdadera elección, hay solo reacción mecánica. Pero cuando empiezas a ser libre interiormente se abre un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde puedes elegir. Alguien te critica y en lugar de enfadarte automáticamente, puedes observar lo que surge en ti, puedes sentir la herida, puedes respirar, puedes preguntarte si hay verdad en esa crítica y puedes responder desde un lugar consciente en lugar de reaccionar desde la herida. Eso es libertad. No siempre lo conseguirás. Habrá veces que reacciones de todas formas, pero cada vez con más frecuencia tendrás esa capacidad de elección y eso cambia todo. Cambia tus relaciones, porque ya no estás a la defensiva todo el tiempo. Puedes escuchar de verdad, puedes permitir que el otro sea diferente de ti sin necesidad de convencerlo. Puedes amar sin necesidad de poseer. Cambia tu relación con el trabajo, porque ya no necesitas el éxito para sentirte valioso. Puedes hacer tu mejor esfuerzo sin apego al resultado. Cambia tu relación con el sufrimiento, porque ya no te resistes tanto. Puedes aceptar lo que es sin que te destruya. Y todo esto, insisto, no lo consigues tú, no es un logro de tu voluntad, es fruto de la gracia, pero una gracia que has invitado con tu práctica diaria, con tu fidelidad, con tu perseverancia. Has creado las condiciones, has abierto la puerta y Dios ha entrado. O mejor dicho, has descubierto que Dios siempre estuvo ahí, en el centro mismo de tu ser, esperando a que te aquietaras lo suficiente para notarlo. Aquí estamos ya en la recta final de este largo camino que hemos recorrido juntos y quiero volver al principio, al vacío del que partimos, porque ahora quizá puedas entender con más profundidad lo que quise decirte al inicio. El vacío no es el enemigo. El vacío es el espacio donde puedes encontrar a Dios de una manera nueva. Es el lugar donde tu falso yo se desmorona y tu yo verdadero puede emerger. Es la puerta a la transformación. Cuando sientes ese vacío, ese no sentir nada en la oración, ese silencio que parece ausencia, no huyas, no lo llenes compulsivamente con más actividad, con más ruido, con más búsquedas. Quédate ahí, habítalo, respira en él, confía en él, porque ese vacío está habitado por Dios, aunque no lo percibas. Dios está ahí, en lo más hondo, sosteniendo ese vacío desde dentro. Y si permaneces, si no abandonas, poco a poco empezarás a percibirlo. No será una percepción espectacular, no esperes luces ni éxtasis. Será algo más sutil, una paz pequeña, una sensación de estar bien a pesar de todo, una confianza que no sabes de dónde viene. Una capacidad nueva de amar, una libertad interior que crece sin que la notes. Estos son los frutos del tiempo pasado en el vacío. Estos son los regalos que Dios da a quien se atreve a permanecer. Y te prometí al inicio que si permanecías hasta el final, comprenderías algo que cambiaría tu vida. Aquí está. Lo que quiero que comprendas es esto. Tú no estás separado de Dios. Nunca lo has estado. La separación es una ilusión necesaria quizá, porque tienes que desarrollar tu identidad individual, tu ego, para funcionar en el mundo, pero es una ilusión al fin. En lo más hondo de ti, en ese centro silencioso al que llegas cuando atraviesas el vacío, tú y Dios sois uno. No una identidad que borre la diferencia, no una fusión donde tú desapareces, sino una unión donde tú eres plenamente tú y al mismo tiempo estás en Dios y Dios en ti. Una unión que respeta la diferencia, pero trasciende la separación. Una unión que es amor, porque el amor es la única fuerza que puede unir sin borrar, que puede hacer uno sin destruir la individualidad. Esta unión ya es, no es algo que tengas que conseguir, ya eres uno con Dios. Lo que tienes que hacer es darte cuenta, despertar a esa realidad, y el despertar sucede en el vacío. Sucede cuando sueltas todo, cuando te vacías de ti mismo, cuando dejas de buscar compulsivamente y simplemente eres. Entonces, en ese silencio, en esa quietud, en ese vacío habitado, lo ves, lo sabes, lo experimentas, y aunque luego vuelvas a olvidarlo, aunque vuelvas a perderte en la vida cotidiana, ya nunca será igual, porque algo en ti ha visto, algo en ti sabe, algo en ti recuerda. Y ese recuerdo te llama a volver al silencio, te llama a permanecer en el vacío, te llama a confiar, te llama a amar, te llama a vivir despierto, no como una obligación, sino como una nostalgia,
como el recuerdo de tu verdadera casa, como el anhelo de volver a ese lugar donde eres tú mismo plenamente, donde eres libre, donde eres amor, donde eres uno con todo. Ese anhelo es lo más sagrado que hay en ti, es la huella de Dios en tu alma, es la chispa divina que nunca se apaga, y alimentarlo, cuidarlo, seguirlo, es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Más importante que cualquier logro externo, más importante que cualquier éxito profesional, más importante que cualquier reconocimiento, porque ese anhelo te lleva a tu verdad, te lleva a casa, te lleva a Dios. No abandones ese anhelo, no lo silencies con distracciones, no lo entierres bajo capas de pragmatismo o cinismo, escúchalo, síguelo, aunque te lleve a lugares incómodos, aunque te exija cosas que no quieres dar, aunque te obligue a cambiar, síguelo, porque es lo más auténtico que hay en ti, es tu norte, es tu guía. Es el susurro de Dios en tu interior diciéndote ven, ven a casa, ven a ti mismo, ven a mí. Y cada día tienes la oportunidad de responder a ese llamado. Cada día puedes elegir el silencio en lugar del ruido, la presencia en lugar de la distracción, el amor en lugar del miedo, la confianza en lugar del control, la libertad en lugar del apego. Y cada vez que eliges así, te acercas un poco más a tu verdad, a tu plenitud, a Dios. No es un camino recto. Tendrás avances y retrocesos, días de claridad y días de oscuridad, momentos de plenitud y momentos de vacío. Pero no importa, sigue caminando, sigue practicando, sigue confiando, porque el camino es el destino, no hay un punto final donde todo se resuelve y ya está. El camino es vivir despierto, momento a momento, día a día, año tras año, y ese vivir despierto es ya la plenitud. No tienes que esperar a llegar a ningún sitio, ya estás aquí, ya estás en casa, solo tienes que darte cuenta, y el darte cuenta sucede en el presente, no en el pasado ni en el futuro, aquí y ahora, en este momento. Así que te invito ahora, mientras lees o escuchas esto, a detenerte un instante, a respirar, a sentir tu cuerpo, a notar los sonidos a tu alrededor, a simplemente estar presente en este momento tal como es, sin juicio, sin necesidad de que sea diferente, simplemente esto, este momento, este ser, esta vida. Y en este momento simple, en esta presencia sin adornos, está Dios, no como algo separado que observas, sino como el fundamento mismo de este momento, como lo que hace posible que este momento sea, como la presencia que sostiene tu presencia, como el amor que sostiene tu ser. Está aquí, ahora, siempre ha estado, y tú estás en Él. Esta es la presencia de Dios en medio del vacío. No es que Dios venga a llenar el vacío desde fuera, es que el vacío mismo, cuando dejas de resistirte a Él, se revela como plenitud, como presencia, como amor, como Dios, y tú estás ahí, en el centro, siendo sostenido, siendo amado, siendo tú mismo en Dios y Dios en ti. No puedo darte más que esto, no tengo respuestas mágicas, no tengo técnicas infalibles, no tengo recetas para una vida sin problemas, solo puedo compartir contigo lo que he vivido, lo que he descubierto tropezando 1000 veces, lo que he aprendido en el silencio, en la oscuridad, en el vacío, y lo que he aprendido es que no estamos solos, que somos amados, que somos libres, que somos hijos de Dios, y que esa verdad puede sostenernos en cualquier circunstancia. Sostenernos no significa que todo vaya bien, significa que hay en nosotros algo que permanece en paz, incluso cuando todo lo demás se desmorona, algo que confía incluso cuando no hay razones para confiar, algo que ama incluso cuando no recibe amor, algo que es libre incluso en medio de las cadenas. Y ese algo no es algo que tú construyes, es lo que ya eres en tu esencia, es tu ser verdadero, es Dios en ti. Descúbrelo, habítalo, vive desde ahí, no siempre, no constantemente, pero cada vez más, poco a poco, paso a paso, y tu vida se transformará, no porque cambien las circunstancias externas necesariamente, sino porque tú cambiarás por dentro, y al cambiar tú, cambia tu manera de ver, de sentir, de relacionarte, de vivir, y eso es suficiente. Eso es todo. Gracias por haber permanecido hasta aquí, gracias por haber caminado conmigo este largo trayecto, gracias por tu confianza, gracias por tu apertura. Espero que algo de lo que hemos compartido resuene en ti. Espero que te ayude a vivir con más conciencia, más libertad, más amor. Y sobre todo, espero que te ayude a descubrir la presencia de Dios en tu propia vida, en tus propios vacíos, en tu propio corazón.
que puedas vivir despierto, que puedas vivir libre, que puedas vivir amando, que puedas habitar el silencio, que puedas confiar en medio de la incertidumbre, que puedas permanecer en el vacío sin miedo. Porque el vacío está habitado y tú estás sostenido siempre, en cada instante, por un amor que no tiene fin. La paz contigo.